Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 13. Hebreos 4, versículos 1 al 13. Nuestro tema hoy es la buena nueva. Hebreos 4, los primeros 13 versículos. Leemos juntos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez se termina un día hoy, diciendo: y después de este tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, hasta bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Siéntense, por favor, hermanos. Pues la epístola a los Hebreos es muy rica en contenido porque presenta verdades muy claras del Evangelio. Aquí nos habla claramente del efecto del Evangelio en Israel y en la iglesia. Hay como dos respuestas. Recordamos que Israel recibió la ley desde Moisés y tuvo la bendición de profetas, administraciones muy especiales, y sin embargo muchos no obedecieron. Muchos no estuvieron de acuerdo con lo que se les decía, no se comprometieron y fueron desobedientes. Pero hay una clara diferencia con la iglesia. Dice, la iglesia tiene que ser diferente, tiene que recibir el mensaje y obedecerlo, porque no nada más es conocer o recibir, sino obedecer ese mensaje. Y si obedecemos el mensaje, tendremos la bendición de la salvación y todas las bendiciones que Dios quiere darnos. Hablamos aquí también del Evangelio, que tenemos al menos 7 efectos de él en el Nuevo Testamento. Lo decimos muy breve para no distraer el tiempo del pasaje principal. Pero tenemos ahí en Mateo 4:23 que el Evangelio es proclamación. O sea, hay que decirlo con énfasis, hay que decirlo con interés, hay que decirlo con fuerza para que la gente escuche. Hechos 8:25 dice que hay que anunciar. Es una palabra sinónima, pero realmente hay que hacer público el Evangelio, no ser como creyentes secretos, que nadie se entera que somos creyentes. Donde quiera que vayamos tenemos que anunciar que Dios está en nosotros. Romanos 2:16 dice que Dios juzgará conforme al Evangelio. O sea, el juicio de cada persona se dará de acuerdo al Evangelio. El Evangelio que ya fue revelado, la salvación que tenemos en Jesús, es el medio por el cual Dios va a juzgar a toda la humanidad. Entonces tenemos la gran responsabilidad de compartir ese Evangelio. Dice Efesios 1:13 que es de salvación. O sea, el propósito del Evangelio es la salvación de la gente. Por eso decimos evangelión, buena noticia. Literalmente eso quiere decir evangelio, una buena noticia que se da. Y cuando damos la buena noticia, la gente tiene la salvación. Primera de Pedro 1:25 dice, hay una palabra anunciada por el Evangelio. O sea que el Evangelio es palabra por palabra. No es un mensaje a la emoción o al criterio nuestro, sino es la palabra establecida. Por eso siempre tenemos que ir a lo que dice todo el Nuevo Testamento acerca de Jesús y la salvación, para que tengamos la bendición de estar anunciando ese Evangelio. El último pasaje es Apocalipsis 14:6,
que dice que un ángel en la gran tribulación va a predicar el Evangelio. Entonces hablamos ahí de un caso único, que ya estando la iglesia en el cielo y en la tierra de Israel con todos los problemas en la gran tribulación, dice, y un ángel predicar el Evangelio. Yo creo que es simbólico, ¿no? Habla del apoyo que hace un ángel a los judíos que están en la gran tribulación. Y el Evangelio es tan importante que lamentablemente Israel lo ha rechazado. El pueblo judío rechaza el Evangelio y por eso no tiene salvación, pero ahí dice incluso así de manera muy tácita, si el ángel está apoyando con el Evangelio, con el anuncio del Evangelio, es que el Evangelio es muy importante. Y es un caso único, donde habla de un ángel que predica el Evangelio. Entonces vamos a hablar de las bendiciones que tenemos en el Evangelio, y son dos. La primera bendición es la reverencia. Dice ahí 4.1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa del tren de su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Muy posiblemente escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en Alejandría, una ciudad cosmopolita importantísima, de mucha filosofía, de mucha cultura, pero que se estaban apartando del Evangelio. Y entonces dice aquí el escritor, no es correcto que parezca que algunos no han alcanzado el reposo de Dios. Y usa la palabra reposo en varias ocasiones, que literalmente quiere decir el descanso de la salvación. Quienes tienen a Dios en su corazón, tienen el descanso de la salvación. Dice ahí que tenemos una bendición por este Evangelio, ¿no? Dice, pero está permaneciendo la promesa, o sea, Dios prometió el Evangelio que va a permanecer hasta que la humanidad termine. Por eso ya después de 2000 años de historia que el Evangelio empezó, seguimos predicando. Tenemos vida, tenemos bendición y tenemos la oportunidad de seguir proclamando el Evangelio. Entonces, la promesa de reposo de parte del Señor está allí, pero dice el escritor, no es correcto que algunos parezcan no haberlo alcanzado. Los judíos, con toda la ley, con todas las bendiciones de Moisés, no tenían la salvación, porque estaban rechazando el Evangelio. Y dice aquí entonces, es importante que estos que parece que no lo han recibido, lo reciban. Es importantísimo que cada persona no nada más sea un oidor, sino un creyente fiel del Evangelio que se nos ha predicado. Y luego lo representa como buena nueva, el 4.2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo describe Israel? Un pueblo que falló por no oír con obediencia la palabra de Dios. Entonces, el gran privilegio de que Dios les habló, desde Moisés hasta Malaquías, siervos de Dios, profetas, siervos que dieron testimonio muy fehaciente de la fe, ellos no quisieron, dijeron que no estaban de acuerdo con lo que se les predicaba. Entonces, la palabra que se les anunció no tiene provecho porque hacía falta la fe. Entonces, es importantísimo que los que escuchamos la palabra tengamos fe. Y recordemos, fe no es decir nada más que sí creemos, porque mucha gente piensa que sí cree en Dios, pero la fe es un compromiso. La fe es una forma de vida, un camino delante del Señor, para que con obediencia cada día dejemos que el Evangelio dirija nuestras vidas. Esto es una fe que acompaña a la proclamación que se ha dado. Dice el versículo 3, qué importante es creer. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entraré en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. La alusión ahí es al Salmo 95.1, que dice esto de que no entrarán en su reposo. Porque hablamos entonces de que Dios les habló desde Egipto y les hizo libres y les prometió ser una ciudad de bendición, una nación que predique el Evangelio. Es lo que Dios quería para Israel. Sin embargo, los judíos no quisieron. Estaban enfocados en otras cosas, distraídos, estaban fríos espiritualmente y no hubo ese provecho de la palabra en los que lo oyeron. Era importantísimo que la fe tenga una respuesta de una fe práctica, una fe real en lo cotidiano. No nada más decir que sí creemos, sino que de la manera como vivimos se note que estamos entrando en el reposo de Dios. Cuando dice que Israel no entró en el reposo, recordamos desde Egipto hasta Canaán, habitaron primero como esclavos, luego ya como libres, pero de cualquier manera en su corazón no tenían una fidelidad a las cosas de Dios. Entonces dice claramente, este pueblo no está entrando en el reposo de Dios. Y yo voy a jurar, dice Dios, que no entrará en mi reposo. O sea, no tienen el descanso espiritual. Estaban libres de Egipto, pero no estaban libres en el espíritu.
Es importantísimo que no nada más pensemos en lo material, en lo que nos parece tan importante o tan inmediato, sino en las cosas de Dios. El reposo de Dios, la salvación de Dios era el mensaje más importante, pero ellos lo rechazaron. Entonces es muy importante que nosotros no estemos con el mismo ejemplo de desobediencia que dice aquí, aunque Dios desde el principio acabó las obras, porque sabe que la salvación no fue casual, la salvación no fue cotidiana, fue desde la eternidad determinada que Jesús salvaría. Dios sabía que Israel iba a fallar. O sea que no es el plan B, no hay un plan B en Dios de que, bueno, Israel falló y ahora que esté la iglesia, no. Ya estaba el plan determinado. Sabiendo que Israel iba a fallar, Dios eligió a la iglesia para predicar y vivir el evangelio. Entonces tenemos el gran privilegio de ser el pueblo de Dios en este momento. Y luego habla por qué Dios reposa. Dice el 4:4, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día. Alusión a Génesis 2:2. Ahora, ¿Dios se cansa, hermanos? ¿Dios requiere reposo? No es que reposa, se llaman antropomorfismos, o sea, como si Dios fuera un hombre que tiene cansancio. Así explica cómo Dios en 6 días creó el universo y en el séptimo día estableció un descanso, no porque Él estuviera cansado, sino porque realmente hacía falta ese día de reposo para nosotros. Tenemos la bendición de tener el reposo espiritual en las cosas de Dios. Entonces, ese descanso que dice aquí para nosotros, Dios lo ilustra dejando en el 6º día la creación, lo que llamamos el hexaemerón. ¿Se acuerdan? Los 6 días de creación, 6 días, hexaemerón. En 6 días creó todo, pero Dios dice que reposa para que nosotros sigamos el ejemplo de tener un gran reposo en las cosas de Dios. Y este reposo se describe enseguida para nosotros también. Ahora, cuando dice que no entrarán en su reposo, estamos hablando de Números 14, Deuteronomio 1 y Salmo 95, donde dice Dios, no van a entrar en mi reposo. ¿Por qué? Por rebeldes. La generación de Moisés que no quiso conquistar Canaán, ¿se acuerdan? Que Dios, ahí Josué y Caleb dijeron, sí podemos conquistar. 10 testigos dijeron que no, y el pueblo dijo que no quería entrar. Entonces, esa falta de fe, esa falta de entrega a las cosas de Dios tiene consecuencias. Y Dios dijo, esta generación no va a entrar. Y ustedes recuerdan, 40 años pasaron y ninguno de los que estaban negados a entrar, entró. Definitivamente fueron los hijos o los nietos de ellos. Pero es importantísimo que nosotros sí estemos en el descanso espiritual. ¿Qué tan descansado está usted en lo espiritual? ¿Tiene la salvación? Estamos cansados de muchas cosas, pero que no estemos cansados espiritualmente. Todavía con la carga del pecado, todavía con la carga de las cosas malas que hicimos, necesitamos un descanso personal. Y decirle al Señor, gracias por la salvación que me has dado. Porque no es que me la voy a ganar. Tengo mucho que hacer en las cosas de Dios, pero no me las gano. Ya tengo la salvación dada. Y porque tengo la salvación dada, entonces puedo vivir, puedo evangelizar, puedo tener un reposo personal. Y tenemos que ser diferentes de Israel. Israel no quiso, pero la iglesia tiene que querer. Nosotros sí queremos el descanso de Dios. Que recordamos, no es por esfuerzo personal, no es por cualidades nuestras, es por la gracia de Dios. El esfuerzo y las cualidades ayudan, pero no son determinantes, no son lo más importante. Lo más importante es la fe que tenemos en el Señor. Y tenemos que enfrentar circunstancias, hermanos, porque tenemos salvación, pero seguimos en medio de un mundo que no quiere la salvación. Entonces somos una anticultura, estamos en contra de todo lo que se dice en contra de las cosas de Dios. Y definitivamente no vamos a ser queridos. Definitivamente, si queremos el Evangelio, no van a estar de acuerdo con nosotros. La gente piensa que a su manera pueden seguir a Dios. Hay muchas formas de seguir a Dios, muchas ideas sobre Dios, pero nosotros no podemos coincidir con eso. Tenemos que vivir de manera que creemos en el Dios vivo, en el Dios verdadero, pero también que lo podamos comunicar. Tenemos que estar compartiendo ese Evangelio a la gente que no conoce del Señor. Y decimos, el descanso espiritual que tenemos es por pura gracia. No tengo méritos, no soy mejor que nadie, es la pura gracia de Dios que se derramó en mi vida y que se sigue derramando, y por su gracia permanecemos en Cristo, y por su gracia somos salvos, y por su gracia crecemos espiritualmente. No nos podemos quedar estacionados, no nos podemos quedar estancados, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Y cuando dice que no entran en su reposo, es la generación de Israel que falló. Nosotros sí tenemos que entrar en el reposo del Señor. Qué importante es que digamos, yo tengo un reposo espiritual. Estoy descansando espiritualmente
porque tengo la salvación regalada por Dios. Y esa es la segunda bendición. Se llama exactamente el reposo. ¿Por qué reposo? Recordamos que usamos la palabra descansar, ¿no? ¿Qué tan importante es descansar? Personalmente, familiarmente, socialmente, físicamente. El descanso es importantísimo. Entonces dice aquí que el reposo espiritual se ilustra como la salvación. Dice en el 4:6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez describe Israel que no fue salvo porque rechazó el evangelio. Dice, entonces, dado que vemos esto, nosotros tenemos que vivir el evangelio de verdad. Somos libres en Cristo totalmente. Aún tenemos fallas, seguimos teniendo muchas situaciones con el mundo, pero tenemos la bendición de ser libres porque Dios nos ha dado a su Hijo como Salvador. Y que entonces aquellos de Israel que fallaron sean un ejemplo para nosotros. Yo no quiero fallar, no quiero ser cobarde, no quiero estar en la carne, no quiero dar lugar a las cosas que son mis deseos muy ilícitos en mi alma. Y ya ahora habla del espíritu y del alma enseguida, ¿no? Tengo que cambiar mi corazón para que cada día esté más de acuerdo con lo que Dios quiere. Cuando dice el día de reposo, habla del día de salvación, 4:7, otra vez determina un día, diciendo desde aquel tiempo, por medio de David, como se dijo, y si oyere eso de su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 7 y 8. El gran escritor David dijo esto, si escuchan la voz de Dios, judíos, no rechacen esa voz, para que entren en el reposo de Dios. Y qué importante es como escritor David, ¿no? Todas las habilidades que tuvo y esa habilidad de escribir así, la revelación de Dios que se le dio. Dice, si escuchan la voz del Señor, no la rechacen. La voz de Dios les habla de salvación. La voz de Dios es para hoy, no es para mañana. Es importantísimo. De hecho, lo más importante en este momento es, si usted no ha escuchado la voz de Dios, escúchela. Necesita la salvación y el perdón de Dios. Hoy es lo más importante para nuestras vidas. Luego dice también, hablando de Josué, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Una referencia a Deuteronomio 31 y Josué 22. Josué fue un gran líder. Seguir a Moisés no era fácil. Imagínense, sustituir a este gran profeta de Dios no era fácil. Sin embargo, Josué no les dio el reposo literalmente. Entraron a unas de las partes de Canaán a habitar las ciudades, pero lo espiritual no se los dio. Lo espiritual no viene de Josué, viene de Jesús. Lo espiritual, que es la salvación, viene de Jesús. Entonces dice ahí, Josué no les dio el reposo. Estaban en ciudades habitando, pero nada más era lo material. Lo espiritual viene con Jesús. Entonces, qué importante es que no estemos conformes nada más con lo material, sino que vayamos a lo espiritual. Que digamos, yo necesito espiritualmente el descanso de Dios. Dice el versículo 9 que queda ese descanso. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, no está ya dado porque Israel estaba en la tierra de Canaán. Incluso cuando se escribió la carta, cuando vio Jesús, estaban en Canaán. Pero no es el reposo total. El reposo total viene en una relación espiritual con Dios a través de Jesús. Entonces dice aquí, hay un reposo para el pueblo de Dios. No se conformen con habitar en su tierra, no se conformen con estar libres del yugo de Egipto, aunque estaban bajo el yugo de Roma en ese momento, pero dice, busquen la libertad espiritual, no se queden nada más allí, busquen la libertad espiritual que Dios les quiere dar, porque hay un reposo para el pueblo de Dios. Luego habla de un descanso, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La palabra reposo como una metáfora, una ilustración. Dios reposó de sus obras porque determinó ya no hacer más la creación más que en el sexto día. Pero así como Dios da el reposo y establece el día de reposo como algo espiritual para nosotros, nosotros tenemos el descanso espiritual total en Dios. Si usted está en Cristo, tiene un descanso total. No que sea perfecto o que no nos falte nada, pero en medio de lo que vivimos, tenemos la gran bendición de ser salvos. El Señor dio su vida y su sangre para nosotros tener libertad en lo espiritual. Entonces es importantísimo que vivamos esa libertad. Tenemos un reposo con Dios. Seguimos con algunas situaciones muy complicadas, pero en medio de eso tenemos el gran reposo de Dios. Luego habla de procurar ese reposo, versículo 11. Procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra procuremos habla de una voz activa para nosotros. O sea, Dios da la salvación, pero cada creyente tiene que esforzarse por procurar estar en esa salvación. Y dice, hay que estar nosotros esforzándonos para permanecer, porque sabe que no es fácil, salvos y bendecidos, pero en medio de muchos conflictos, nuestra misma carnalidad, lo que nos rodea tan difícil, hay que procurar seguir en el reposo. No que no lo tengamos, pero sí que nos esforcemos para que cada día sea más evidente. Nosotros tenemos que ser evidentemente cristianos, que la gente note que somos creyentes. Hay una diferencia entre el no creyente y el creyente, o muchas diferencias, pero que sea más notorio cada día. Procuremos entrar en el reposo de Dios, para que así como Dios dio un reposo simbólico, nosotros tengamos un reposo espiritual. Tenemos un gran descanso espiritual. No nos falta nada en lo espiritual. Aunque sigamos esforzándonos, aunque tengamos metas y algunos desafíos, no nos quita la bendición de ser perfectamente salvos. Por eso decimos, ¿no? Pero sigo siendo salvo. Hay situaciones muy difíciles, pero sigo siendo salvo. Tengo que perfeccionar, me tengo que esforzar, tengo que enfrentar muchos desafíos, pero nunca dejo de ser salvo. Ya tengo la bendición de estar en las cosas de Dios. Porque dice, los judíos son un ejemplo ¿de qué? De desobediencia. O sea, ellos que no quisieron son un terrible ejemplo de desobediencia. No quisieron entrar en Canaán, no quisieron obedecer la ley de Dios. Y entonces la iglesia tiene el mismo riesgo de que por desobedientes no estemos en el reposo de Dios. Y algo importante, hermanos, enseguida describe cómo ese descanso nos da una grande bendición. Dice de la palabra de Dios, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿cómo es que Dios trata con nosotros? A través de su palabra. No son mis emociones, mis experiencias, ni mis intenciones, es su palabra. Todo creyente necesita todos los días exponerse a la palabra de Dios. Aunque estemos ocupadísimos y tengamos un día difícil, aún así, todos los días me tengo que exponer a la palabra de Dios. Y en ese tiempo usted recuerda que es una alusión histórica a una espada de los romanos, que se llama Mahaira. Si le quiere poner a su hija así, dígale Mahaira, y su apellido tenía 2 filos. Era como de 40 centímetros, era pequeña, pero con 2 filos era eficaz. Entonces la espada larga, que era de acuerdo a cada soldado muy larga, era para atacar de lejos. Pero cuando tenían que matar al enemigo, usaban la espada de 2 filos. Y esa no fallaba. Era muy peligrosa, ¿no? Imagínense algo que tenga 2 filos. Pero entonces, así como dice, la palabra es como el arma de más alto alcance en este momento. Hace 2000 años era esa espada. Hoy hay muchas armas que nos dejan sorprendidos, ¿no? La tecnología de las armas es tremenda. Pero aunque tengamos tecnología de armas, la palabra de Dios es mejor que las armas de los hombres. La palabra de Dios es mejor que el arma más poderosa, porque tiene un efecto. Y hoy se habla mucho de la exactitud de las armas, ¿no? La química o la física de las armas, impresionante. Pues la palabra de Dios es más eficaz que todo eso. Y dice, y penetra hasta nuestro espíritu y nuestra alma. Esta palabra llega a mi espíritu. Recuerda, la parte donde no hay algo físico, es la comunión con Dios, es la conciencia de Dios, es lo más profundo de mí. Ahí está. Y el alma, que es el yo, intelecto, sentimientos y voluntad, ahí también entra la palabra de Dios. Pero si no me expongo a ella, no estoy teniendo el efecto que debe tener. Por eso es importantísimo que todos los días nos expongamos, porque dice, esta palabra entra al espíritu, al alma y también a la parte física. Parece un poco grotesco, ¿no? Porque dice que penetra las coyunturas y los tuétanos. Entonces habla hasta lo más profundo de una persona que podía el arma de ese tiempo penetrar. Y así entraba a lo más profundo, hasta los huesos de los soldados que derrotaban. Dice ahí Pablo, entonces así es la palabra de Dios. Cada que la usamos, penetra hasta lo más profundo de nosotros. Dice, y discierne. La palabra ahí es diacrino, que quiere decir separar.
lo bueno de lo malo. Entonces, discierne no nada más lo que hago, sino mis intenciones y aún también mis pensamientos. Entonces, en la palabra de Dios veo lo que realmente son. Cada vez que me pongo a la palabra, veo mis malas intenciones y mis malos deseos del corazón. Porque dice, entonces, los pensamientos y las intenciones del corazón están ahí. O sea, no nada más lo que hago, porque lo que hago es evidente. La gente ve lo que hacemos y muchos les encanta que nos vean, ¿no? Hoy hay muchos exhibicionistas por todos lados. Pero entonces decimos ahí, bueno, esta palabra discierne mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está bien de mi pensamiento? ¿Qué está mal de mi pensamiento? Ahí la palabra lo va a exponer. Pero también las intenciones. O sea, antes del pensamiento está la intención. Muchas personas tienen acciones e intenciones muy disímiles, ¿no? O sea, muy separadas. No parece ser algo bueno o algo malo lo que tiene, pero la palabra de Dios llega hasta las intenciones del corazón. Entonces, lo que yo pienso y las intenciones que tengo son transformados por la palabra de Dios. Así es que, hermanos, hay que exponernos todos los días a esta palabra, por la manera que usted pueda, en el tiempo que pueda, por los medios que usted tenga, hágalo, porque es importantísimo. Y dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no hay nada en la creación que esté exento de ser revisado por la palabra de Dios. Nosotros entendemos el universo a través de la palabra, no a través de mis intenciones o mi personalidad o lo que yo hago, sino a través de la palabra. La palabra va a dar esa bendición. Entonces, hermanos, hay que exponernos allá todos los días, porque cuando el cristiano no se expone cotidianamente, nos acostumbramos al pecado. Hay cristianos que se mundanalizan porque no se exponen todos los días a la palabra de Dios, como nuestro alimento, ¿no? Hoy, ¿cuántos cuidan su alimentación? ¿Se da cuenta? Está bien cuidar la alimentación física, no hay problema, pero así como cuido lo físico, el alimento físico, tengo que cuidar mi alimento espiritual. ¿De qué me estoy llenando? Hay quienes nos llenamos de mucha basura, de mucho alimento que no sirve para nada. Tenemos que discernir y entonces decir, esta palabra manifiesta todo lo que hay en el mundo y cada día lo voy a ver a través de la palabra de Dios. De manera que cuando voy a enfrentar si algo le agrada a Dios o no, voy a su palabra. Y aquí está todo. No es anticuado, no es para puros judíos, no es algo irrelevante, es la palabra de Dios. Y cuando la vemos, incluso nosotros crecemos en lo espiritual y podemos madurar muchas cosas. Hay dos decisiones aquí: o seguimos o no seguimos. Entonces, los que no quieren seguir, nos toca interceder por ellos. ¿Saben que hacemos listas de personas que no están en el Evangelio? Tenemos listas de personas que no quieren el Evangelio, incluso los que se han apartado del Evangelio. Oramos por ellos. Pero los que sí queremos, estamos en la bendición de estar expuestos a la palabra. Entonces, expóngase a la palabra. Por eso es importante reunirnos o estar ministrando la palabra a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Muchas reuniones de edades para que escuchen la palabra, porque esta palabra nos va a dar vida. Aunque a algunos parezca que no oyen, porque algunos dicen, ¿me estás oyendo? A veces no nos ven, es otra generación, acuérdense que es otra generación. Pero aunque parezca que no, están oyendo la palabra de Dios. Entonces hay que exponerlos siempre a la palabra de Dios. Ahora, cuando determina el día de hoy tengo el descanso espiritual delante de Dios. Soy salvo, pero a veces no tengo el descanso total. Muchos seguimos atormentados por cosas que hicimos o por cosas que dijimos. Y hermanos, ahí tenemos un problema. Hay un buen grupo en la iglesia que se llaman legalistas. ¿Sabe quiénes son? Enfatizan mucho lo que parece legal en la palabra, pero no lo entienden. Porque dicen, es que tú ya no puedes seguir. Dios ya se cansó de ti. Tú ya no tienes oportunidad. Tu falla no tiene solución. Todo eso es mentira. Dios siempre ama al que ha caído, levanta al que está débil, fortalece al que no puede y bendice al que también está en las cosas de Dios. Dios tiene bendición para todos.
Pero por favor, póngase muy cerca de la comunión con Dios para que Dios le siga fortaleciendo en todo. Y algo muy importante, mi descanso no es por cosas materiales. Repetimos la frase, mi descanso no es por cosas materiales. ¿Por qué? Por Josué. Sí entraron a la tierra de Canaán, pero no al reposo de Dios. Entonces lo material es bueno y necesario, pero no indispensable. Lo indispensable y necesario siempre va a ser lo espiritual. Que digamos, hoy crecí espiritualmente. Dejé un viejo vicio, dejé un pecado oculto, dejé algo que me estorbaba y estoy creciendo espiritualmente. Es muy importante que discernamos que Dios tiene un plan perfecto en lo espiritual para nosotros. Y las demás cosas tomarán su lugar cuando nosotros estamos en las cosas de Dios. Y entonces si queda un descanso, tenga ese descanso. Si todavía está agobiado por el pecado, por la falla, por todo lo que hemos hecho más delante de Dios, hoy arrepíntase. Pero el descanso viene de inmediato. Por eso dice, el día es hoy. No es mañana, ni dentro de una semana, o cuando. Hoy es el día de salvación. Hoy necesito estar en las cosas de Dios. Hoy tengo una fuerte necesidad de acercarme más a Dios y tener la bendición de estar con Él. Y la ilustración de que Dios descansa cuando no se cansa, realmente me habla de que yo sí necesito el descanso. Por eso qué bueno que estemos aquí presencial en este grupo hermoso. Usted sí entendió que es importantísimo. Algunos no pueden por algo que no se puede quitar, pero los que pudieron estar no están, nos toca orar por ellos, para que entendamos lo importante que es descansar en las cosas de Dios. Por favor, descanse totalmente en el Señor. Y no es de dormimundo, es un descanso total, real, espiritual. Una ilustración ahí es que hay un descanso de Dios que viene a nosotros, pero hay que esforzarnos. Esforcémonos pues por estar en ese reposo. Y ahí tenemos una gran discusión. Hay creyentes que no creen que nos tenemos que esforzar, y hay otros que creen que nos tenemos que esforzar mucho. Aquí apoya, esforcémonos. Tenemos la bendición, hay que esforzarnos por estar en esas cosas. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios. Mi base siempre será la palabra de Dios. ¿Sabe que nos da un gran gozo cuando alguien dice, es que la palabra de Dios dice esto? O sea, no es lo que usted crea o lo que yo crea, es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando alguien ya lo discierne y lo entiende y lo maneja, es una grande bendición, porque aquí dice que Dios nos ofrece ese reposo. El reposo que Israel por desobediente no quiso, nosotros sí lo tenemos. Por eso Jesús dijo, hoy tu casa es dejada desierta, Israel, porque quise juntarte como una gallina a sus pollos y no quisiste. ¿De quién fue la falla? Pues de Israel. El reposo que no quisieron lo tenemos nosotros. El cobijo, la bendición, el descanso, la provisión de Dios, el plan perfecto. Y por favor discierna el diseño perfecto para usted. No es que a Dios se le olvidan las cosas o Dios no se da cuenta. Hoy tenemos un plan perfecto. Tengamos lo que tengamos o no tengamos lo que no tengamos en lo material, Dios nos bendice en lo espiritual con una riqueza incalculable. Y este Dios que todo lo conoce dice, ante Él ninguna cosa queda cubierta. Todo está al descubierto delante de Dios. Hago mis pensamientos y también mis intenciones. ¿Por qué no oramos al Señor, hermanos? En base a Hebreos 4, del 1 al 13, dos bendiciones del Evangelio o la Buena Nueva: la reverencia y el reposo. Tengamos una conducta de respeto, reverencia hacia las cosas de Dios, y también tengamos el descanso total. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa aquí en Hebreos, que nos revela grandes bendiciones que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. A través de tu palabra, no a través de sentimientos, no a través de nuestro criterio, sino a través de lo que has revelado. Enséñanos como creyentes cada día a exponernos a esta palabra, a que estemos en esta palabra, Señor. Y si tú dices que hay descanso hoy, es lo que queremos tener. Si tú dices que tenemos que buscar lo que Israel desechó, lo vamos a buscar. Nosotros queremos estar donde tú quieres que estemos, hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, y en todo momento tener la bendición de permanecer en Cristo. Te damos gracias por todas estas cosas, por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dejamos este lugar.